Buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 3 de julio del 2019. Calendario económico lleno de noticias hoy, por supuesto, teniendo en cuenta que mañana, feriado en Estados Unidos, día de la independencia, día viernes, mediodía nomás. Hoy también tenemos solo mediodía, así que la jornada va a ser de muy bajo volumen en estas próximas horas y pues nos van a mostrar todos los datos que se publican normalmente durante los días miércoles, jueves y viernes en un solo día, el día miércoles. Hoy entonces estamos llenos de información con los PMIs que se aplicaron en China, los Caixin. Recuerden que el día de ayer habíamos estado hablando sobre este tema en nuestro comité. Estos indicadores para el caso chino, el Caixin del sector servicios, estuvo un poco más débil de lo anticipado por el mercado. El mercado esperaba que se mantuviera inalterado en 52.7, descendió a 52. Y el Caixin compuesto entonces descendió del 51,5 al 50.6, mostrando debilidad relativa de la economía china para el mes de junio. Con respecto a Europa, esta madrugada se dio a conocer los indicadores del PMI servicios definitivo para el mes de junio. En el caso de Francia, el sector servicios un poco más débil, en vez de tener esa lectura de 53.1 bajó a 52.9. El de Alemania, que había anotado niveles de 55.6, fue aún mejor, 55.8, y esta fue la buena noticia para la zona euro. De todas maneras, recuerden la debilidad del sector manufacturero alemán y los temores de que esta debilidad de ese sector cíclico se transmita al resto de la economía. En el Reino Unido el indicador sí estuvo muy negativo. El dato anterior o preliminar era de 51 unidades. El dato definitivo se acercó al estancamiento 50.2. Recuerden que en el mes de julio vamos a conocer o a confirmar que sea Boris Johnson el próximo primer ministro del Reino Unido. Y aunque él ha manifestado que la probabilidad de un Brexit sin acuerdo es de solamente 1 en 1 millón, el mercado sabe con claridad que él es el defensor de salir cuanto antes de la Unión Europea, como sea, es decir, para él el escenario de un hard Brexit no es del todo negativo, aunque los economistas, incluyendo al mismo Banco Central de Inglaterra, ha venido haciendo advertencias acerca de los impactos negativos de este evento. Con respecto a los Estados Unidos, se dieron a conocer el día de hoy las cifras de generación de empleo del sector privado, conocido como la encuesta ADP. Este indicador que esperaba el mercado en 140.000, que el anterior mes nos sorprendió muy negativamente, en esta ocasión fue de solamente 102.000, es decir, si bien es cierto no es tan malo como el que tuvimos el mes anterior, sí me está mostrando un cambio de dinámica del mercado laboral en los Estados Unidos. Es el segundo mes que está por debajo de lo que veníamos estando acostumbrados, así que creemos que la Reserva Federal va poco a poco a tomar más en cuenta este debilitamiento de corto plazo que estamos registrando en el mercado laboral estadounidense. Esta mañana también se dieron a conocer las cifras de balanza comercial en Estados Unidos. Recuerden que la balanza comercial es la diferencia entre lo que Estados Unidos vende afuera y lo que compra de afuera, es decir, exportaciones e importaciones, y ellos pues tienen un déficit estructural, algo que ha querido el presidente Trump ajustar con medidas que no tienen en cuenta la predisposición que tiene el consumidor estadounidense a ser un comprador masivo. Estas decisiones del presidente Trump han estado con el tema de los aranceles a China, como ustedes bien saben, y de manera puntual en el mes de mayo, que es el indicador que tenemos, el déficit con China aumentó a los 30 billones de dólares únicamente en este mes, es decir, que me muestra que esa política de aranceles no es una política correcta. A él ya le habían advertido varios economistas durante la campaña que sus ideas de reducir los impuestos lo que iba a hacer era incrementar este consumismo de los estadounidenses y por esta vía aumentar el déficit. Pues bien, entre el momento en que el presidente Trump asumió la dirección de la economía estadounidense hasta hoy, ese déficit en términos anualizados ha aumentado en cerca de 80 billones de dólares, superando los 600 billones en los últimos 12 meses. Así que Estados Unidos continúa con este desequilibrio estructural y no ha podido solucionar con base en las ideas que ha venido proponiendo el presidente de los estadounidenses. Seguramente no va a hacer mucha alusión a esta cifra durante la jornada. En Estados Unidos se va a conocer cifras también de solicitudes de subsidios al desempleo, están en 221.000, contrario a lo que ocurre en la generación de empleo del sector privado. Este indicador todavía no me muestra deterioro. También tenemos en los Estados Unidos los PMIs para la jornada en algunos minutos, próximamente hacia las 9 de la mañana, indicador de órdenes de fábricas, órdenes de bienes durables, ISM del sector no manufacturero, inventarios de petróleo,
y perforaciones activas, que es un dato que normalmente nos lo dan los días viernes hacia la 1 de la tarde. Así que hoy tenemos todo el acumulado de noticias que normalmente dan en los Estados Unidos durante la primera semana de cada mes, lo vamos a tener en una sola jornada. Con respecto al resto de países, tenemos algunas cifras en Brasil, los PMIs también, mostrándome que se mantiene la contracción un poco más moderado que en el mes de mayo, pero sí con debilidad para la economía brasileña, y esto para el mes de junio. Así que recuerden lo que hemos mencionado, hay sesgo bajista del mercado con respecto a lo que podría ser la política monetaria del Banco Central de Brasil. Y en Chile se dieron a conocer buenas cifras del mes de mayo de las ventas minoristas, luego de un muy mal mes de abril, mes en el cual se había contraído 0.8%, en el mes de mayo se expandieron 3.3%, superando las previsiones del mercado. Con respecto al mercado accionario el día de hoy, recuerden lo que mencionamos al comienzo de este comité: hoy media jornada, mañana feriado en Estados Unidos y el día viernes media jornada, así que serán 3 días de pocos volúmenes en términos generales. Tenemos una variación relativamente positiva de los indicadores en este momento. El día de ayer, luego de los anuncios de la Casa Blanca de incrementar la lista de productos que iban a recibir aranceles por el tema de los subsidios a Airbus, estamos hablando de productos europeos, la Unión Europea le comunicó a los Estados Unidos que estaba dispuesta a entrar a negociar esta parte de esas diferencias comerciales, pero bajo los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio, no como lo hace Estados Unidos, calculando de manera individual cómo va a compensar estos subsidios que ha recibido Airbus. Recuerden que Europa también pelea que Boeing ha recibido otra clase de ayudas y que por eso, digamos que es una manera para balancear el campo de juego entre las dos mayores compañías que fabrican aviones comerciales en el mundo. Con respecto a otros eventos, recuerden que ayer hablábamos sobre la eliminación de las restricciones que tenía Huawei. Sin embargo, un informe de prensa en Reuters afirmaba que miembros de la Casa Blanca habían sostenido que la pertenencia de Huawei a la lista negra de compañías que tiene el Departamento de Justicia se iba a mantener. Es decir, que este pronunciamiento de Trump, del presidente Trump, solo es de puertas hacia afuera, porque internamente van a continuar generando las restricciones en contra de esta compañía. Esta es una de las prerrogativas que había solicitado China antes de sentarse a renegociar o a negociar nuevamente un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Así que, como hemos manifestado, nosotros no somos muy optimistas de que lleguen a algún tipo de acuerdo en los próximos meses entre las dos mayores economías en el mundo. Y como mencionábamos previamente, el tema de la Unión Europea es interesante, ver cómo ellos están dispuestos a negociar, pero no bajo los parámetros de los Estados Unidos, sino de una organización multilateral, algo que los Estados Unidos en este momento, bajo la administración del presidente Trump, no está dispuesto a realizar. Así que continuaremos viendo estas tensiones de índole comercial de Estados Unidos contra China, contra Europa, contra Japón, es decir, contra todo el mundo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Entonces también por el lado del S&P, en la jornada del día de ayer registró un nuevo máximo histórico, principalmente impulsado por un mejor panorama comercial. Por el lado de los futuros, estos siguen en racha, siguen ganando valor, principalmente destacar que los mercados se sienten como tal posiblemente más tranquilos, teniendo en cuenta el posible reemplazo de Draghi, luego de que subiera como candidata a la exdirectora del FMI, Christine Lagarde, como presidente del Banco Central Europeo. Eso como tal podría seguir fomentando un buen comportamiento para los mercados. Sin embargo, teniendo en cuenta los bajos volúmenes de negociación, ya que el mercado cierra a la 1 de la tarde, consideramos que los volúmenes van a ser débiles. Por el lado del dólar, este sigue perdiendo valor, principalmente de sacar un entorno de tranquilidad en los mercados, y también destacar que el día de hoy hay bajos volúmenes de negociación, teniendo en cuenta el feriado mencionado anteriormente. El euro se valoriza levemente, donde el PMI de servicios de España e Italia superaron ligeramente lo estimado por el mercado. A su vez, el PMI de servicios alemán se expandió a 0.2 puntos. Como tal, eso anticipa levemente los temores
temores de una desaceleración económica. Sin embargo, como ya lo mencionaba anteriormente, la libra esterlina se debilita levemente, donde el PMI de servicios fue inferior a lo estimado por el mercado. El dato fue 50.2 puntos, el mercado esperaba un dato de 51 puntos. Y finalmente, por el lado de peticiones de empleo norteamericanos, se mantuvieron en línea con lo estimado por el mercado. Por el lado de crudo, inventarios de crudo API se siguen contrayendo, se contrajeron más de lo esperado por el mercado. Estamos hablando de 5 millones de barriles, mientras el mercado esperaba 3 millones de barriles. Mientras que por el lado de gasolina se contrajeron menos de lo esperado por el mercado, se contrajeron solo 0.3 millones de barriles. Desde el punto de vista técnico, el crudo cotiza alrededor de los $57 por barril en referencia WTI, y según el indicador técnico como tal no muestra claridad hacia dónde va la tendencia. Eso fue lo dejo también con commodities con Daniel. Bueno, el día de ayer mencionábamos que el mercado ya había descontado ampliamente la extensión de los recortes de producción. El descenso del precio del WTI y del Brent durante las últimas horas simplemente nos refrendan esta idea de que no fue sorpresivo y que el mercado ya estaba al tanto de esta decisión. Con respecto a los últimos anuncios de Irán, el presidente confirmó de este país que van a superar el límite que tenían de autorizado de enriquecimiento de uranio el próximo 7 de julio. Ya nos habían dicho que la semana pasada era ese momento en que iban a hacer o que iban a infringir ese acuerdo. Esto bajo el entendimiento que tiene Irán de que ni Reino Unido, ni Francia, ni Alemania, ni China, ni Rusia han logrado compensar las sanciones que han sido impuestas por los Estados Unidos, y por eso, pues básicamente ellos están tomando esta decisión. Eso sí, el presidente iraní Rouhani manifestaba básicamente que ellos podrían volver al pacto siempre y cuando ellos vean que están siendo compensados de manera proporcional. Y con respecto a Venezuela, el gobierno anunció que su producción había recuperado durante el mes de junio cerca de un 26%, alcanzando los 1.1 millones de barriles día. El mismo gobierno confirmaba que en el peor momento de la crisis que tuvo recientemente, la producción venezolana alcanzó a ser de solamente 400.000 barriles día. Así que de alguna manera, entre comillas, se ha venido normalizando esta situación. Venezuela ya no está vendiendo obviamente a Estados Unidos debido a las sanciones impuestas, pero cerca del 60% de la producción, más exactamente el 59%, va dirigido a China y el 18% va dirigido a India, es decir, entre los dos casi el 80% de la producción venezolana. Por lo tanto, de alguna manera Estados Unidos quiere incrementar la presión en contra de Venezuela, pero obviamente no puede hacer nada en contra de China, como hemos venido afirmando recientemente. Con respecto al mercado de renta fija, Raúl me les mencionó la sorpresa que hubo ayer en el mercado con respecto a la nominación de Christine Lagarde, quien hasta el momento era la presidente del Fondo Monetario Internacional. Ayer mismo anunciaba que había estado en conversaciones con el Comité de Ética del Fondo Monetario y que no había habido ningún problema en esta decisión. Asume como presidente interino, el segundo al mando de esta entidad, mientras elige al nuevo presidente del Fondo Monetario Internacional. Recuerden que en el mundo tenemos dos entidades multilaterales muy importantes, el Banco Mundial y el Fondo Monetario. El Banco Mundial, quien nomina básicamente al presidente es Estados Unidos, y el Fondo Monetario, quien lo nomina son los europeos. Por eso normalmente la cabeza de esta entidad multilateral queda detentada en alguno de los principales miembros de la Unión Europea. Y con respecto al Banco Central Europeo, las especulaciones que teníamos hasta el momento hablaban del francés Villeroy, miembro del Banco Central Europeo, como posible sucesor a partir del mes de octubre del italiano Mario Draghi, pero con la noticia sorpresiva de ayer, pues ya se descarta esta nominación y sería entonces Christine Lagarde la que asumiría el cargo. Christine Lagarde no es economista, pero ha sido una hábil negociadora. Ella es abogada, ha detentado varios puestos en cargos importantes, no solamente de Francia, sino como en este caso estábamos hablando de una de las entidades multilaterales más importantes del mundo. El mercado estaba a la expectativa de que ella implemente una política monetaria expansiva. El mismo día de ayer estábamos observando durante nuestro comité cómo los bonos alemanes llegaban a nuevos mínimos de menos 0.36% ante la expectativa de un relanzamiento del programa de compra de activos por parte del Banco Central Europeo. El día de hoy estamos viendo cómo alcanzan un nuevo mínimo histórico de menos 0.38% y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se están negociando al plazo de 10 años con una tasa de interés del 1.96%, es decir, se está acercando a los mínimos de negociación de los últimos 18 meses. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el informe Colombia.
Buenos días, de acuerdo con el informe del PMI publicado por Da Vivienda, las mejoras en las condiciones industriales observadas en los meses de abril y mayo fueron temporales, ya que en junio se volvió a situar este indicador en terreno de contracción. En particular, se ubicó en 49,2 puntos por debajo del umbral de 50 puntos y 1,6 puntos por debajo de lo que fue en el mes de mayo. Esta caída se dio principalmente por una caída en las ventas de junio, a la cual se atribuyen la débil demanda subyacente y la intensificación de la competencia, en donde las empresas tuvieron que responder recortando sus volúmenes de producción. Finalmente, la confianza empresarial se vio afectada y cayó a su nivel más bajo en año y medio. Esto pues se suma como tal a los débiles indicadores como tal de dinámica económica que hemos visto en los últimos meses, lo cual podría hacer que al menos en el segundo trimestre todavía no se dé una mejor dinámica como la que espera el mercado para este año. Por otro lado, de acuerdo con las minutas del Banco de la República de su última reunión de política monetaria, los miembros destacaron la estabilidad que hubo en la inflación. En particular, en el mes de mayo este indicador se situó ligeramente superior a lo que esperaba el equipo técnico. Sin embargo, debido a sus causas, ellos esperan que la inflación retorne a niveles cercanos a la meta en este año y que llegue a ella en 2020. Con respecto a crecimiento económico, los miembros continúan pensando que sigue su curso de recuperación, que la economía sigue su curso de recuperación, jalonada principalmente por la demanda interna. Si bien los resultados del PIB del primer trimestre no fueron los que ellos esperaban, la dinámica continúa siendo positiva y esperan que haya una aceleración en el segundo semestre del año. Dos factores de preocupación hubo como tal en la reunión, una parte por el lado de empleo, en donde la tasa, ven una alta tasa de desempleo, dada una baja demanda laboral, y por otro lado la alta tasa de déficit de cuenta corriente, en la cual todavía esperan que se ubique por encima del 4% al cierre del año. En el tema internacional, ellos continúan viendo la incertidumbre que hay en por las tensiones comerciales y geopolíticas, y además por las menores proyecciones de crecimiento a nivel global que han hecho que los bancos centrales hayan cambiado su postura a una más expansiva, y pues le han puesto como ahora mayor atención a este tema. Pues finalmente el banco como tal decidió por unanimidad mantener sus tasas y no hubo como tal eh, una, un pensamiento por ahora de cambiar su postura a una más expansiva. Finalmente, Standard Poor's en un documento actualizó sus pronósticos de variables macroeconómicas para Latinoamérica, en particular para Colombia. El crecimiento económico lo situó en 2,9% para este año y 3% para el próximo, en un escenario base, mientras que en un escenario bajista lo sitúa en 2,4% para este año y 2,2% para el próximo. En términos de precios, la inflación se ubicaría en 3,4% al cierre de 2019 y se reduciría al 3% a la meta del Banco de la República 2020, muy en línea como tal con lo que espera el Banco de la República, como veíamos. Con respecto a la tasa de política monetaria, a pesar de el consenso que hay como tal en los analistas que esperan subidas en el próximo año, la calificadora espera que el Banco de la República mantenga inalterada su tasa tanto en 2019 como en 2020 y solo hasta 2021 la aumentaría hasta el 5,75%, reduciéndola al 5% en 2022. Finalmente, la tasa de cambio se ubicaría en 3.250 al cierre de este año y 3.300 para el próximo, por lo que esperarían como tal depreciación en la divisa local. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Por el lado del Colcap, el día de ayer se debilitó contrario al comportamiento de los demás índices de renta variable, principalmente destacar que
él sigue negociando muy bajo volumen de negociación, tan solo se negociaron 93.000 millones de pesos, donde el Grupo Éxito fue la más negociada con 21.000. El día de hoy esperamos que el Colcap mantenga un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el feriado en Estados Unidos podría seguir afectando al tema de volúmenes y como tal podríamos observar importantes fuertes movimientos sobre acciones con baja transabilidad. Por el lado de noticias, el Cóndor autorizó capitalizar una subsidiaria en Estados Unidos con 500.000 dólares, esto para trabajar en tema de working capital, y también Grupo Nutresa creó una empresa que se llama Kibo Foods para producir por encargo a terceros productos y también para la comercialización y distribución de productos del grupo. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Celsia, la cual teniendo en cuenta esos bajos volúmenes de negociación, la especie da posibles señales de cambio de tendencia. En la jornada de ayer se valorizó el 1.2% y cerró en 4.395 pesos. Teniendo en cuenta lo anterior, es como tal, estaremos monitoreando que esa ruptura se dé como tal con un volumen importante, ya que el volumen trazado en la jornada de ayer fue bajo. Y por otra parte, estaremos también siguiendo y monitoreando los avances por el lado de mayores noticias, por el lado de la posible adquisición de Electricaribe y también la transacción de Enertolima. Y finalmente tenemos la acción preferencial Aval, la cual también muestra una mayor recuperación en línea con el buen comportamiento del sector financiero local. Consideramos que de las principales, es decir, versus Bancolombia de Vivienda, Aval es la entidad financiera con mayor potencial de valorización. Sin embargo, siguen latentes los posibles ruidos por todas las investigaciones por el caso de Breck, lo cual consideramos que hasta como tal no se disipen completamente estos ruidos, no vemos un importante upside sobre la especie. También por otra parte, cabe recordar los buenos resultados de Corfi colombiana, los cuales estimamos que se mantengan a lo largo del año. Eso fue todo desde el punto de vista accionario. Los dejamos con dólar con Edwin. A pesar de que el día lunes el dólar a nivel internacional se fortaleció, esto no repercutió como tal en la tasa de cambio el día de ayer, en donde vimos una leve caída de 0.06% y se ubicó en 3.209 pesos por dólar con un monto de negociación inferior a los 1.000 millones de dólares, que se ubicó como tal en 974 millones de dólares, montos que veríamos como tal en esta semana normal. Como tal, ayer el dólar sí tuvo una leve caída, por lo que pues esto podría explicar el comportamiento en específico del día de ayer. No obstante, cabe aclarar que en el intradía sí hubo depreciación como tal en la divisa local. Técnicamente estamos ahora observando un posible cambio de tendencia, con lo cual pues, se debería como tal confirmar en las próximas jornadas con un mayor volumen de negociación. Por el lado de renta fija local, el día de ayer hubo grandes valorizaciones en los TES, tanto en pesos como en VR. Los TES a 2024 cerraron en 5.06%, 9 básicos por debajo de lo que cerró el día viernes, mientras que los TES a 2028 cerraron en 5.81% con una valorización de 12 básicos aproximadamente. La curva sí en pesos se valorizó 11.27 básicos, teniendo un aplanamiento de la curva, que ha sido un movimiento que hemos observado en las últimas jornadas, mientras que la DVR, siguiendo como tal la curva en pesos, tuvo valorizaciones de 5 básicos. En deuda corporativa hubo un monto muy bajo de negociación de apenas 770 millones a través de bolsa y 430.000 millones por registro, en donde lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2020-2021. Dadas las valorizaciones que ha habido en deuda pública, es recomendable tomar posiciones en tasa fija de deuda privada, dado que estos diferenciales entre deuda pública y deuda privada aún no se han cerrado, lo cual le da mayor espacio de valorización a la deuda privada en tasa fija con cupón fijo.
Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.